¿Alguna vez has sentido que el mundo te ha olvidado por completo? Esa es la pregunta que resonaba en la mente de Richard Franklin mientras se acercaba a la entrada del lujoso Hotel Grand Manhattan, un lugar que solía ser su hogar, un refugio de sueños y aspiraciones. Aquel lugar que había sido construido con su visión y sacrificio, ahora parecía un castillo de cristal que lo rechazaba. La vida lo había llevado por caminos oscuros, dejándolo deshecho y olvidado, como una hoja arrastrada por el viento en un día de otoño. Richard, un hombre de cabello canoso y rostro surcado por las arrugas de la experiencia, era un retrato de vulnerabilidad. Hace años, había sido un empresario exitoso, un hombre que había transformado su pasión por la hospitalidad en una cadena de hoteles que brindaban empleo y dignidad a miles. Sin embargo, la tragedia había golpeado su vida de forma incesante. La muerte de su esposa, la pérdida de su fortuna en una mala inversión y finalmente, un encadenamiento de decisiones desafortunadas que lo llevaron a vivir en las calles de Nueva York. Ahora, con su abrigo desgastado y sus zapatos rotos, se enfrentaba al desprecio de una sociedad que había olvidado su legado. Mientras se acercaba a las puertas de cristal del hotel, se sintió abrumado por una mezcla de nostalgia y determinación. Había regresado no para reclamar su antiguo estatus, sino para buscar respuestas, para entender cómo había llegado hasta allí y qué le había sucedido a sus sueños. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un joven guardia de seguridad llamado David, con una sonrisa burlona y desdén en su mirada, lo detuvo. «Este lugar no es para gente como tú. Sigue caminando», dijo David, sin entender el peso de sus palabras. Los huéspedes del hotel pasaban junto a ellos, ajenos a la escena que se desarrollaba, sumidos en sus propias vidas, mientras Richard giraba lentamente, sus ojos reflejando no solo tristeza, sino también una dignidad que había luchado por mantener. La atmósfera del hotel era un contraste absoluto con la realidad exterior. Dentro, el lujo y la opulencia brillaban a través de los candelabros de cristal y los mármoles pulidos, un mundo donde las apariencias eran todo, y la compasión parecía ser un concepto olvidado. La indiferencia de los transeúntes aplastaba aún más el espíritu de Richard, pero no podía permitirse el lujo de rendirse. Fue en ese momento que el gerente del hotel, un hombre mayor con un porte elegante y una mirada inquisitiva, atravesó el vestíbulo y se detuvo al ver a Richard. Su rostro se transformó de sorpresa a incredulidad. «Espera, ese es Mr. Franklin», exclamó, la voz llenándose de asombro y reconocimiento. David, confundido, siguió al gerente mientras éste se apresuraba hacia el hombre que había desestimado. Al llegar a la pared de los fundadores, donde se encontraba la imagen de Richard en su juventud, la revelación se hizo evidente. El hombre que había caído en la oscuridad era, en realidad, una leyenda olvidada. El conflicto principal surgía de esta dualidad: la imagen pública de Richard como un pionero de la industria hotelera y su realidad actual como un hombre en las calles. ¿Cómo había llegado a ese punto? La ciudad que una vez lo había aclamado ahora lo ignoraba. Este contraste se manifestaba no solo en su situación económica, sino también en su lucha interna. Richard se encontraba en una encrucijada emocional, atrapado entre el orgullo y la necesidad de pedir ayuda, entre el deseo de revivir su legado y la sombra del fracaso que lo seguía como un fantasma. La historia de Richard no era solo la de un hombre que había perdido todo, sino la representación de un sistema que a menudo olvida a aquellos que construyen su base. En su camino hacia la redención, Richard enfrentaría la lucha por recuperar su voz en un mundo que lo había silenciado. Tendría que enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también al rechazo y la desconfianza de quienes no podían ver más allá de su apariencia. Cada paso que daba hacia la reconexión con su pasado era un recordatorio de la fragilidad de los sueños y de cómo una vida puede cambiar en un instante. El entorno hostil de la ciudad, donde los ruidos del tráfico y las luces brillantes a menudo opacaban el sufrimiento humano, se convertiría en el telón de fondo de su viaje. Richard se adentraría en un mundo que había cambiado desde que él había estado en la cima,
Un mundo donde la compasión a menudo se perdía en la prisa del día a día. La lucha por recuperar su lugar en la sociedad sería una batalla, tanto interna como externa. Un camino lleno de obstáculos que pondría a prueba su resiliencia y determinación. Richard Franklin, el hombre que había sido olvidado por muchos, ahora se encontraba en la búsqueda de su propia redención, enfrentándose a la pregunta que había comenzado a definir su vida. ¿Podría reconstruir su legado? ¿O estaba destinado a ser solo un recuerdo desvanecido en la memoria de aquellos que una vez lo veneraron? Su viaje hacia la recuperación y la autoaceptación acabaría convirtiéndose en una historia de esperanza, una lección sobre la importancia de la empatía y la dignidad, no solo para él, sino para todos los que, como él, habían sido descartados por la sociedad. Richard se sintió como un espectador de su propia vida mientras el gerente del hotel, el señor Hawthorne, lo reconocía. La mirada de sorpresa y respeto en su rostro contrastaba drásticamente con la burla que había sentido momentos antes. Por un instante, la dignidad que había luchado por mantener resurgió en su interior, como un destello de luz en la oscuridad. Sin embargo, la rápida recuperación de la esperanza fue apagada por la realidad de su situación actual. La vida que había construido había sido desmantelada, y las sombras del pasado seguían acechándolo. Mr. Franklin, no puedo creer que seas tú. ¿Qué ha pasado?, preguntó Hawthorne, su tono lleno de compasión y curiosidad. Richard apenas pudo articular una respuesta. La voz se le había escapado, ahogada por la mezcla de emociones que lo abrumaban. En lugar de responder, dio un paso atrás, sintiendo la presión del mundo exterior al que había sido desterrado. El joven guardia, David, lo miraba con escepticismo, como si no pudiera entender cómo alguien con un pasado tan brillante había caído en desgracia. «No importa lo que haya pasado», dijo Richard finalmente, su voz un susurro tembloroso. «Solo espero entender por qué me siento tan perdido». El señor Hawthorne, percibiendo la vulnerabilidad de Richard, decidió actuar como un puente entre el pasado y el presente. Lo invitó a sentarse en una de las áreas de descanso del vestíbulo. Mientras Richard se acomodaba, la mirada del gerente se volvió más seria. «Este hotel fue construido con tu visión, tus sueños. Pero, ¿sabes? El mundo ha cambiado desde entonces. La industria hotelera ha evolucionado, y a veces, los que fueron pioneros son olvidados rápidamente. Pero eso no significa que tu historia haya terminado». Mientras hablaba, una joven se acercó al grupo. Era Clara, una empleada del hotel, que había escuchado la conversación. Tenía una energía vibrante que contrastaba con la melancolía de Richard. Clara había crecido en un barrio difícil, y su lucha por salir adelante había forjado en ella una determinación inquebrantable. «Mr. Franklin», dijo Clara, su voz suave pero firme, «he leído sobre ti. Sé que no todo está perdido. Quizás podrías ayudarnos a revitalizar el hotel, a traer de vuelta la calidez y la hospitalidad que lo hicieron especial». La oferta de Clara resonó profundamente en Richard. La idea de contribuir de nuevo, de aportar algo a la comunidad que había ayudado a construir, encendió un pequeño fuego en su interior. Pero a la vez, la duda se instaló en su mente. ¿Cómo podría un hombre sin hogar, sin recursos, aportar algo valioso? La inseguridad lo envolvía como un manto pesado. «No sé si estoy preparado», respondió, su voz apenas audible. «He perdido mi camino, y no sé si tengo la fuerza para volver a levantarme». Clara, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Su mirada estaba llena de determinación y un deseo de ver a Richard recuperar su lugar en el mundo. «A veces las personas más fuertes son aquellas que han tocado fondo», dijo. Su mirada se suavizó. «Todos enfrentamos desafíos. Yo misma he luchado contra el rechazo y la desconfianza debido a mi origen. Pero creo en las segundas oportunidades, y tú también deberías hacerlo». Richard sintió un escalofrío al escuchar la historia de Clara. Era un recordatorio de que la lucha nunca era en vano y que siempre había espacio para la redención. Pero, al mismo tiempo, la inseguridad lo mantenía cautivo. ¿Podría realmente volver a ser el hombre que una vez fue? ¿Sería capaz de enfrentar la resistencia de un mundo que lo había olvidado?
Mientras se sumía en sus pensamientos, David interrumpió la conversación con un tono despectivo. ¿Y qué se supone que harás, Franklin? ¿Vas a mostrarles a todos cómo ser un fracasado? Su sarcasmo era punzante, y Richard sintió que cada palabra era una puñalada en su orgullo. Hawthorne, visiblemente molesto, se volvió hacia David. Esa no es la actitud que necesitamos aquí. Todos merecemos una segunda oportunidad, David. Recuerda de dónde venimos. La tensión en el ambiente creció, y Richard sintió que su antiguo sentido de pertenencia comenzaba a desvanecerse nuevamente. La lucha por ser aceptado, por encontrar su lugar en un mundo que había cambiado, se tornaba más complicada. Pero también había una chispa en el aire, una posibilidad de que quizás, solo quizás, aún pudiera reconstruir algo valioso. Las dudas y miedos de Richard se intensificaron cuando se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil. ¿Qué pasaría si fracasaba nuevamente? ¿Qué pasaría si, al intentar volver a levantarse, se encontraba con más rechazo y desdén? La vulnerabilidad que había sentido al ser rechazado por David ahora se transformaba en un miedo palpable. Pero había algo en las palabras de Clara que lo mantenía anclado, un recordatorio de que la esperanza no se había esfumado por completo. A medida que los días pasaron, Richard comenzó a frecuentar el hotel, no solo como un recuerdo del pasado, sino como un escenario donde podría intentar reconstruir su vida. Se convirtió en una sombra entre los pasillos, observando cómo el hotel funcionaba, cómo los empleados se movían en un ballet de eficiencia y cordialidad. A menudo, se encontraba conversando con Clara, quien se convirtió en una amiga y aliada inesperada, dándole apoyo y aliento para que no se rindiera. Sin embargo, cada paso hacia adelante estaba acompañado de un tropiezo. Richard se sentía abrumado por los recuerdos de su vida anterior, de la gloria que había perdido. Cuando se atrevía a proponer ideas para mejorar el hotel, a menudo se encontraba con la resistencia de aquellos que no podían ver más allá de su apariencia. David continuaba siendo un obstáculo, burlándose de sus esfuerzos y recordándole constantemente su caída. «No tienes nada que ofrecer, Franklin. Solo estás perdiendo el tiempo», le decía con desdén, haciendo que la autoestima de Richard se tambaleara. Pero Clara, siempre presente, le recordaba que los pequeños avances eran valiosos, que cada intento de recuperar su voz contaba. La lucha por la dignidad y el respeto se convirtió en un motor que lo impulsaba a seguir adelante, aunque la oscuridad del fracaso lo acechaba. Richard se encontraba en un ciclo interminable de avances y retrocesos. Cada día era una batalla. Las noches en las que su pasado lo atormentaba se convertían en momentos de reflexión que lo obligaban a cuestionarse. ¿Era realmente su legado tan importante? ¿O era simplemente una ilusión que se había desvanecido con el tiempo? La lucha interna se intensificaba, llevando a Richard a momentos de profunda desesperación. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, una nueva oportunidad comenzó a surgir cuando Hawthorne lo invitó a participar en una reunión de planificación del hotel. Era un pequeño paso, pero uno que lo llenó de esperanzas. La posibilidad de ser escuchado, de aportar sus ideas, significaba que tal vez no estaba tan lejos de recuperar su lugar en el mundo. A medida que se adentraba en la reunión, el peso de la incertidumbre lo acompañaba, pero también había una chispa de determinación que crecía en su interior. Richard Franklin, el hombre que había sido olvidado, estaba listo para luchar por su voz, por su legado y, lo más importante, por su dignidad. La batalla por su redención apenas comenzaba, y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, en su corazón sabía que cada paso contaba. Richard se sentó en la mesa de la reunión, con el corazón latiendo con fuerza. Había llegado a ese momento con una mezcla de esperanza y miedo, y la tensión en el aire le hacía dudar de sí mismo. A su alrededor, los rostros de los gerentes y empleados del hotel reflejaban una mezcla de interés y escepticismo. La idea de ser escuchado le parecía un regalo, pero también un riesgo que podría llevarlo a nuevas caídas.
Mientras el señor Hawthorne comenzaba a presentar la agenda, Richard sintió que la presión aumentaba. Podía ver a David en la esquina de la sala, cruzado de brazos, con una sonrisa burlona en el rostro. Sabía que cualquier error de su parte sería una oportunidad para que David lo descalificara, para recordarle su caída. Pero la determinación que había empezado a gestarse en él lo empujó a mantenerse firme. A medida que la reunión avanzaba, se le presentó la oportunidad de hablar. Richard compartió algunas ideas sobre cómo revitalizar el hotel, cómo atraer a más clientes mediante un enfoque más humano y personalizado. Aunque su voz temblaba al principio, pronto encontró un ritmo, una pasión que había estado dormida. Sin embargo, cada vez que miraba a David, la inseguridad amenazaba con desbordar su autoconfianza. Al finalizar su presentación, recibió aplausos tímidos de algunos compañeros, pero la mirada de David lo atravesó como un rayo. ¿De verdad crees que puedes volver a hacer algo útil aquí, Franklin?, dijo, dejando caer su sarcasmo como un peso que aplastaba la pequeña chispa de confianza que había construido. Los murmullos de aprobación que había escuchado se desvanecieron, y la risa de David resonó en su mente. La burla se convirtió en un eco que lo perseguía, y Richard sintió que su corazón se hundía. Era como si cada palabra de apoyo que había recibido se desvaneciera ante el peso de la burla. Clara, al notar la caída en el ánimo de Richard, se levantó rápidamente. «David, eso no es justo. Richard tiene mucho que ofrecer, y no deberías menospreciar su esfuerzo», dijo, su voz clara y firme, pero la tensión en la sala se volvió palpable. La defensa de Clara era un bálsamo para Richard, pero también lo recordaba de la lucha que tenía por delante. La amistad que había empezado a forjar con ella se veía amenazada no solo por David, sino por el entorno hostil que a menudo rodeaba sus interacciones. Las palabras de Clara, aunque alentadoras, le recordaban que la vida estaba llena de desafíos que él aún no había superado. Los días pasaron, y aunque Richard comenzó a implementar algunas de sus ideas en el hotel, las dificultades parecían multiplicarse. La resistencia de algunos empleados se intensificó. No todos estaban dispuestos a aceptar la visión de un hombre que había caído en desgracia. Las miradas despectivas y los murmullos a sus espaldas lo hicieron dudar nuevamente. A menudo, al final del día, se encontraba solo, reflexionando sobre lo que había logrado y lo que aún le faltaba. Una noche, mientras caminaba hacia el hotel, fue abordado por un grupo de jóvenes que se reían y bromeaban. Richard intentó ignorarlos, pero uno de ellos lo reconoció. «Mira, es el gran Franklin. ¿Qué haces aquí? ¿Aún sueñas con ser alguien?». La burla era cruel, y las risas encajonaron a Richard en un rincón de su propia mente, recordándole su caída, su exilio. La sensación de impotencia se apoderó de él. Las palabras de esos jóvenes resonaban en su interior, llenándolo de dudas sobre su capacidad para cambiar. Esa noche, las sombras de su pasado lo acorralaron, y sintió que la oscuridad lo tragaba de nuevo. En medio de esa tormenta emocional, Clara se convirtió en su ancla. Se dieron cuenta de que su amistad se había profundizado a través de las pruebas. Ella compartió sus propias luchas, su deseo de ser vista y valorada, y Richard comenzó a ver su propio viaje reflejado en el de ella. Sin embargo, la presión de las circunstancias externas seguía siendo un desafío constante, y el temor a perder esa amistad por causa de la resistencia de otros lo mantuvo en alerta. La situación alcanzó un punto crítico cuando Richard cometió un error en la implementación de una de sus ideas. Un malentendido con un proveedor llevó a una escasez de suministros que afectó la calidad del servicio del hotel. David, como era de esperar, no perdió la oportunidad. «¿Ves? Te lo dije. Eres un fracasado. No puedes hacer nada bien», dijo mientras la sala se llenaba de murmullos de desaprobación. Richard sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El peso de la culpa lo arrastró hacia abajo, y durante días se sintió atrapado en un ciclo de desesperación. La lucha por levantarse parecía más difícil que nunca. Estaba a punto de rendirse, de dejarlo todo atrás, cuando Clara apareció en su puerta una tarde. «Richard,
Sé que estás pasando por un momento difícil, pero no puedes dejar que esto te defina. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo respondemos a ellos, dijo, su voz llena de la convicción que él tanto necesitaba. Las palabras de Clara resonaron en su interior. Eran un faro en medio de la tormenta. Richard, aún lleno de dudas, se dio cuenta de que su viaje no era solo una lucha personal, sino también una oportunidad para mostrar que el fracaso no era el fin, sino un nuevo comienzo. La idea de no rendirse se convirtió en un mantra en su mente. Decidió que no podía dejar que David o cualquiera más dictaran su valor. La amistad con Clara y el apoyo del señor Hawthorne comenzaron a darle el valor necesario para enfrentar sus miedos. Un nuevo giro se presentó cuando se organizó un evento comunitario en el hotel. Era una oportunidad para demostrar que la calidez y la hospitalidad podían resurgir, y Richard vio en ello una manera de redimirse. Se ofreció como voluntario para ayudar en la organización, y aunque el miedo al fracaso lo seguía acechando, la idea de contribuir al bienestar de la comunidad lo llenó de determinación. Mientras preparaban el evento, Richard se dio cuenta de que su historia podía ser una fuente de inspiración. La vulnerabilidad que había sentido no era una debilidad, sino una parte integral de su camino. Su experiencia podría servir para motivar a otros a enfrentar sus propios desafíos. El día del evento, con cada sonrisa que recibía y cada mano que estrechaba, Richard sintió que el camino hacia la redención comenzaba a despejarse. A pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, estaba dispuesto a levantarse y luchar por lo que creía. Y aunque el camino por delante seguía lleno de incertidumbres, un nuevo sentido de propósito había comenzado a florecer en su interior. La lucha por su dignidad y su lugar en el mundo apenas comenzaba, y Richard estaba decidido a no dejar que la historia de su vida terminara en una caída, sino en una victoria. La vida de Richard dio un giro inesperado cuando, un día, mientras se preparaba para el evento comunitario que había organizado, recibió una llamada del señor Hawthorne. La voz de su jefe era grave, y el tono le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Richard, necesito que vengas a mi oficina de inmediato», dijo el señor Hawthorne, y la urgencia de sus palabras hizo que el corazón de Richard se acelerara. Al llegar a la oficina, encontró al señor Hawthorne con una expresión preocupada. La incomodidad en el aire era palpable, y Richard sintió que la ansiedad lo envolvía. Sin preámbulos, su jefe le informó que había recibido una queja formal sobre el hotel debido a la falta de suministros durante el evento. La queja provenía de un cliente importante, y el señor Hawthorne temía que esto pudiera afectar la reputación del hotel y, por ende, la de todos los que trabajaban allí. «Richard, esto es serio. No puedo permitir que tus errores pongan en peligro lo que hemos construido aquí», dijo, su mirada penetrante y seria. El peso de la responsabilidad cayó sobre Richard como una losa. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y la culpa lo invadió. Recordó las burlas de David, las miradas de desaprobación de sus compañeros y el eco de las risas de los jóvenes aquella noche. La idea de haber fallado nuevamente lo llenó de desesperación. Todo el esfuerzo que había hecho para revivir su carrera parecía desmoronarse ante sus ojos. Mientras se sentaba en su oficina, la frustración y el miedo luchaban dentro de él. La idea de rendirse y dejarlo todo atrás volvió a cruzar su mente. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Recordó las palabras de Clara, el apoyo que le había brindado y la amistad que habían forjado. Se dio cuenta de que no podía dejar que su historia terminara así. No podía permitir que su pasado definiera su futuro. En ese momento, Richard tomó una decisión. Lleno de una renovada determinación, se levantó de su silla, se dirigió a la sala de reuniones y convocó a su equipo. En lugar de esconderse, decidió enfrentar la situación de frente. Sabía que debería asumir la responsabilidad de su error, pero también comprendía que era una oportunidad para unirse y fortalecer el equipo. «Sé que he fallado y que esto ha causado problemas, pero quiero que trabajemos juntos para solucionarlo», dijo,
su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. No puedo hacerlo solo, y quiero que cada uno de ustedes sepa que su opinión y su esfuerzo son vitales para el éxito del hotel. Las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar. Algunos, que antes lo habían mirado con desdén, ahora parecían intrigados por su nuevo enfoque. Richard notó que la resistencia empezaba a desvanecerse, y un aire de colaboración comenzó a llenar la sala. Clara sonrió desde el fondo, y esa pequeña chispa de apoyo le dio a Richard la fuerza que necesitaba. El evento comunitario se convirtió en un hito. A pesar de los contratiempos iniciales, el equipo logró organizar una jornada exitosa, donde la comunidad se unió para disfrutar y celebrar. Richard se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran abrumadores, la verdadera fuerza provenía de la unidad y la colaboración. La relación con sus compañeros se transformó, y la burla de David se convirtió en un eco lejano, incapaz de afectar su nuevo sentido de propósito. Al final del evento, mientras observaba a la gente sonreír y disfrutar, Richard sintió una mezcla de alivio y orgullo. La experiencia lo había enseñado que el fracaso no era el fin, sino un peldaño hacia el éxito. Había aprendido a levantarse de sus caídas y comprendió que no estaba solo en su camino. Clara, su equipo y la comunidad misma habían demostrado que la solidaridad podía transformar cualquier adversidad en una oportunidad. A medida que Richard continuaba su viaje, se dio cuenta de que cada error era una lección y cada desafío una oportunidad para crecer. Con el tiempo, dejó de preocuparse por la risa de David y las críticas de otros. En su lugar, se centró en construir un entorno donde todos pudieran sentirse valorados y escuchados. La amistad con Clara se fortaleció, y juntos comenzaron a idear nuevas maneras de hacer del hotel un lugar aún más acogedor y vibrante. Richard comprendió que la verdadera victoria no se medía por el reconocimiento externo, sino por el impacto que podía tener en quienes lo rodeaban. La lucha por su dignidad y su lugar en el mundo continuaba, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva, una que valoraba la resiliencia, la colaboración y el poder de la amistad. Con cada día que pasaba, se sentía más convencido de que su historia no se trataba solo de él, sino de todos aquellos que se atreven a levantarse después de caer. La noche del evento comunitario, el aire estaba lleno de expectativa. Las luces brillaban intensamente, y la música animada resonaba en todo el hotel. Richard se movía entre los invitados, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra de ansiedad se cernía sobre él. Sabía que la queja del cliente importante seguía latente, y la presión de demostrar que era capaz de manejar la situación era inminente. Justo cuando la celebración alcanzaba su punto alto, su teléfono sonó. Era el señor Hawthorne. Richard sintió un nudo en el estómago al ver su nombre en la pantalla. Al contestar, la voz de su jefe sonó tensa. «Richard, el cliente ha llegado. Quiere hablar contigo. Es importante que lo convenzas de que todo está bajo control», dijo el señor Hawthorne, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Richard sintió que el aire le faltaba. Era el momento de demostrar que había aprendido de sus errores, pero la presión lo abrumaba. Se dirigió hacia la entrada del hotel, donde el cliente, un empresario de renombre, lo esperaba con una expresión de descontento. La mirada del hombre era fría y calculadora, y Richard sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. «Richard, he escuchado comentarios poco halagadores sobre la organización de este evento. Estoy aquí para ver si realmente vale la pena invertir más en su hotel», dijo el cliente, su tono despectivo resonando en el aire como un golpe. Richard tragó saliva. Recordó las palabras de Clara, su apoyo incondicional y la manera en que su equipo había reaccionado ante la adversidad. Era el momento de demostrar su valía, de afrontar no solo la queja del cliente, sino también sus propios miedos. Con una determinación renovada, decidió que no se dejaría intimidar. «Entiendo sus preocupaciones», comenzó, levantando la mirada con confianza. «Sin embargo, creo que esta noche es una muestra de lo que podemos lograr juntos».
Permítame mostrarle cómo hemos trabajado para mejorar y cómo podemos superar sus expectativas. Mientras hablaba, Richard recordó cada lección que había aprendido en su camino, la importancia de la colaboración, de no rendirse ante la adversidad y de valorar a su equipo. Por un momento, sintió que la ansiedad se transformaba en una energía positiva que lo impulsaba hacia adelante. Quiero invitarlo a un recorrido por el hotel. Permítame mostrarle las nuevas instalaciones y cómo hemos mejorado en base a los comentarios que hemos recibido. Estoy seguro de que lo que verá le hará reconsiderar su opinión, dijo, su voz firme y clara. El cliente lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, pero algo en la confianza de Richard pareció resonar en él. Finalmente, asintió con la cabeza. Richard sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Se dirigieron juntos a las instalaciones, y mientras caminaban, Richard compartió anécdotas sobre el hotel, las mejoras implementadas y, lo más importante, el esfuerzo colectivo de su equipo. A medida que avanzaban, el empresario comenzó a relajarse. Richard se dio cuenta de que la conexión personal y la pasión que mostraba podían cambiar la percepción del cliente. Había dejado de lado sus propios temores y estaba enfocado en construir puentes, no solo en salvar su carrera. El recorrido culminó en la sala principal, donde el evento estaba en pleno apogeo. La música, las risas y el ambiente festivo contrastaban con la preocupación inicial del cliente. Richard lo invitó a conocer a su equipo, y mientras todos se presentaban, el empresario comenzó a ver el verdadero corazón del hotel, la dedicación y el trabajo en equipo. La tensión en el ambiente se desvaneció. Al final de la noche, el cliente se acercó a Richard con una sonrisa genuina en el rostro. Debo admitir que estoy impresionado. Ver el esfuerzo y la pasión de su equipo ha cambiado mi perspectiva. Estoy dispuesto a discutir más sobre una futura colaboración, dijo, y esas palabras resonaron como música en los oídos de Richard. La sensación de alivio y triunfo fue abrumadora. Había enfrentado su mayor desafío y, a través de la unión y la colaboración, había logrado cambiar la narrativa. En ese momento, no solo había demostrado su valía como líder, sino que había reforzado los lazos con su equipo y con Clara, quien lo observaba desde la distancia con una sonrisa orgullosa. La noche terminó en celebración, y Richard sintió que no solo había salvado su carrera, sino que se había convertido en el líder que siempre había querido ser. Había aprendido que los fracasos son simplemente escalones hacia el éxito, y que el verdadero valor reside en las relaciones que construimos, y en la capacidad de levantarnos tras cada caída. Los ecos de las risas y la música llenaban el aire, pero lo que resonaba más fuerte en su corazón era la certeza de que había encontrado su lugar. La vida, con todas sus dificultades, era un viaje de aprendizaje continuo, y Richard estaba listo para enfrentar lo que viniera, no solo como individuo, sino como parte de un equipo que había aprendido a levantarse y brillar juntos. La noche se desvanecía, y el eco de la celebración aún reverberaba en los pasillos del hotel. Richard, aún asimilando la conversación con el cliente, se sintió como si hubiera salido de una tormenta. Lo que había empezado como un desafío aterrador, se había transformado en una oportunidad invaluable. La reacción del empresario y su disposición a considerar una futura colaboración no solo significaban éxito profesional, eran una validación de su crecimiento personal. A medida que se despedía de sus invitados, sintió la mirada de Clara, quien se acercó con una sonrisa radiante. Su presencia era un ancla en medio de la marea de emociones que lo invadían. Richard pudo ver en sus ojos el orgullo y la admiración, sentimientos que le recordaron que no estaba solo en esta travesía. Juntos, habían superado obstáculos, y ahora, él había comenzado a comprender el verdadero significado del trabajo en equipo. «Lo hiciste muy bien, Richard», dijo Clara, colocando una mano en su hombro. «Estoy orgullosa de ti. No solo defendiste el hotel, sino que también mostraste quién eres como líder». Richard asintió, sintiendo cómo la ansiedad que había traído consigo
se desvanecía lentamente, reemplazada por una creciente confianza. Recordó las lecciones aprendidas a través de los fracasos y las críticas, y cómo cada experiencia había sido una piedra en el camino hacia su crecimiento personal. La presión que sentía antes de la reunión con el cliente había sido un catalizador para la transformación que tanto necesitaba. La semana siguiente fue un torbellino de acontecimientos. La noticia de la buena disposición del cliente se propagó rápidamente entre el equipo. Las conversaciones en la oficina se volvieron más animadas, llenas de un nuevo sentido de propósito. La moral del personal se elevó, y Richard pudo ver cómo su propia transformación impactaba a quienes lo rodeaban. Comenzó a organizar reuniones regulares donde todos podían expresar sus ideas y preocupaciones, fomentando un ambiente de colaboración y camaradería. En una de esas reuniones, un miembro del equipo, Laura, levantó la mano con un brillo en los ojos. «Richard, creo que deberíamos considerar una campaña para destacar nuestras mejoras. La gente necesita ver cómo estamos cambiando y creciendo». La idea resonó con todos, y Richard sintió cómo la energía positiva llenaba la sala. Era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, su equipo era fuerte y resiliente. Juntos, decidieron lanzar una serie de iniciativas para destacar no solo las mejoras en el hotel, sino también el compromiso de todos por brindar un servicio excepcional. Esa misma tarde, mientras Richard reflexionaba sobre los acontecimientos de la semana, se encontró pensando en su viaje personal. Había pasado por momentos de duda, inseguridad y temor al fracaso. Sin embargo, cada obstáculo había sido una oportunidad para aprender y crecer, no solo como líder, sino también como ser humano. Se dio cuenta de que cada error había sido un paso necesario para llegar a donde estaba ahora, un lugar de confianza y esperanza. El impacto de su transformación también se sintió más allá de las paredes del hotel. A medida que su equipo crecía en cohesión y efectividad, comenzaron a involucrarse en actividades comunitarias. Richard impulsó iniciativas que no solo beneficiaban al hotel, sino que también ayudaban a la comunidad local. Se organizaron eventos benéficos que unían a empleados y a sus familias, creando un sentido de pertenencia y propósito. Richard entendió que el éxito no se medía solo en términos de ganancias, sino en cómo podían impactar positivamente en la vida de quienes los rodeaban. Al final de ese mes, el cliente importante regresó para una segunda visita, esta vez acompañado de varios colegas. Richard, consciente de la oportunidad que tenía frente a él, se sentía preparado. Al recibirlos, no solo mostró las mejoras en las instalaciones, sino que también permitió que su equipo participara en la presentación. La pasión y el compromiso de su grupo impresionaron a los visitantes. El cliente se mostró entusiasta, y Richard pudo ver cómo su confianza se tradujo en una relación más sólida. Al final de la visita, el empresario firmó un contrato que no solo garantizaba un futuro prometedor para el hotel, sino que también simbolizaba un nuevo capítulo en la vida de Richard y su equipo. La celebración de la firma del contrato fue una explosión de alegría y camaradería. Richard miró a su alrededor y vio a su equipo unido, riendo y compartiendo historias. En ese momento, comprendió que su viaje había dejado un legado duradero. Había aprendido a ser un líder que no solo se enfocaba en el éxito personal, sino que valoraba el trabajo en equipo y el impacto colectivo. Reflexionando sobre todo lo sucedido, Richard entendió que su historia era un testimonio de la resiliencia y la importancia de la comunidad. Había enfrentado sus miedos, aprendido de sus fracasos y, lo más importante, había logrado inspirar a otros a hacer lo mismo. La transformación de su vida y de su equipo era un legado que perduraría, uno que continuaría impactando a futuras generaciones. Mientras la noche caía y los ecos de la celebración se desvanecían, Richard sintió una profunda gratitud. Había llegado a un lugar donde no solo había superado desafíos, sino que había aprendido a cultivar relaciones significativas. Su legado no solo sería el éxito del hotel, sino también la creación de un ambiente donde cada miembro del equipo se sintiera valorado y empoderado.
La vida, pensó Richard, era un viaje lleno de altibajos, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había encontrado su propósito y sabía que, juntos, él y su equipo podrían superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Con esa certeza en el corazón, se unió a su equipo en la celebración, listo para seguir construyendo un futuro brillante, no solo para él, sino para todos los que compartían su visión.